Glaría marcó el gol para el primer campeonato del Pachuca en el invierno del 99. Pero sin duda que Pablo Hernán era el gran jefe, la gran inspiración de aquel equipo. Su pequeña estatura, de 1,65 m, y su aparente fragilidad de 65 kilogramos de peso, eran más que compensadas con su enorme potencial ofensivo. Velocidad al límite, precisión en su toque y contundencia frente al marco. Sus grandes virtudes. Pero aquella época de logros que parecían de fantasía, que pintaban como el ejemplo de la vida perfecta para un jugador, le tenía guardada una terrible escena a sus solo 24 años de edad. El destino estaba marcado. En la cúspide de su carrera, cuando gozaba de todo éxito en la cancha, de fama, de su familia, de todo el pueblo tuso, un fatal accidente aquel 29 de enero del 2001 le quitó la vida. Pablo Hernán Gómez falleció junto a su esposa Mónica Elizabeth. Sus dos pequeños hijos, Pablo Leandro de 3 años y Paola Micaela de 2, por fortuna, vivieron. Todo el fútbol mexicano se sacudió y miles de personas le dieron el último adiós en el mismo estadio. Hidalgo, ¿cómo olvidarlo? ¿Cómo no acordarse de él? ¿Cómo? Díganme cómo hablar de los Tuzos sin recordar a Pablo Hernán. Por eso el Pachuca siguió adelante, sin olvidar a Pablo Hernán, porque aunque se había ido un ídolo, comenzaba a gestarse una gran leyenda. Porque era la fuerza de su fútbol, el ímpetu de sus carreras, su ambición de horizontes, el que le invitaba a mirar hacia el frente. Y por eso, por el recuerdo, Pachuca eligió vivir intensamente. Dándolo todo, sin guardarse nada, incluyendo, compartiendo, enseñando, respetando los valores de este juego. Pachuca alcanzó en el verano del 2001 su segunda final. Aquella que jugó contra Santos. Aquella donde nos enseñó que también hay que ser digno en la derrota. Que solo reconociendo la grandeza de tu rival, la maestría de tu oponente, es que podrás alcanzar la nobleza. El Iguala que busca la raya de fondo. Bien se quitó Alberto Rodríguez. Entró al área Miguel. Saca tiro centro. ¡Rojo! Checa su cronómetro Alcalá. ¡Se acabó! ¡Santos es campeón del fútbol mexicano! Y unas semanas más tarde, cuando más lo necesitaba el fútbol mexicano, cuando más buscábamos a un líder que nos sacara de las sombras, cuando se avecinaba una tormenta, el Pachuca dio un paso al frente, mostró su temple de mando, enseñó que hay cosas mucho más importantes que ganar en la cancha, y una de esas es ayudar a tu gente. Fue así como Pachuca cedió a su mejor hombre a la selección nacional, para que el fútbol mexicano pudiera seguir soñando con la Copa del Mundo. Una vez con el deber cumplido, con México en la Copa del Mundo, con la tranquilidad de espíritu que te da el saber que has sido leal, que has sido íntegro, que has hecho algo por los tuyos, Pachuca se permitió gritar de júbilo y anunciarle a México que la cuna del fútbol, que el club original y primigenio del país, cumplía 100 años. Un poco el Cuca, el disparo. Y aquel festejo fue solo el inicio de un año inolvidable. Semanas más tarde, aquel proyecto que parecía imposible quedó consumado. La Universidad del Fútbol abrió sus puertas con la misión de enaltecer el deporte de nuestro país y con ella el primer Congreso Internacional del Club Pachuca. Y la verdad es que ni tú ni yo nos hubiéramos imaginado que por aquí pasarían tantas figuras, tantas leyendas. Pero el centenario también llegó cargado de magia, de hazañas y aventuras. Aquel invierno del 2001, ya sin Javier, pero con su legado,
Con Alfredo Tena al mando, el Pachuca, que se había vuelto un competidor habitual en las liguillas, regresó a la carga para meterse hasta la final. Esta vez, ante los Tigres. Y estoy seguro que tampoco habrás olvidado esa tarde. Aquella en que con todo en contra, con el estadio universitario desbordado de pasión, con Tigres hambriento, con la presión de ser visitante, con Calero como héroe, ocurrió el milagro. Aquel tiro cargado de fe, aquella parábola irrepetible de Silvani, que consumó el segundo título. Pero Pachuca es lo que es gracias a su ambición de horizontes, a su incansable capacidad para renovar ilusiones, para construir sueños, para ir siempre más lejos, siempre un poco más allá. Y luego de 2 campeonatos en México y el respeto de todos, luego de convertirse en un competidor voraz, en un club que comenzaba a intimidar por su cultura del triunfo, Jesús y Andrés convencieron a su gente de que había que apuntar hacia el extranjero. Había que buscar un reto mayor, un trofeo internacional, porque esa era la única manera de no estancarse y caer en el conformismo. Era la única forma de seguir creciendo. El invierno del 2002 trajo otra grandiosa aventura. Esta vez era Víctor Manuel Vucetich, multicampeón del fútbol mexicano, el que comandó a los Tuzos hasta otra final. Y ahí estaban de nuevo Calero, Gabriel, Beto Rodríguez, Vidrio, Wiki, Correa, Valdés, Chitiba, Santana, Claudinho y el eterno, Gabriel Caballero, el gladiador que ha visto más cerca que nadie esta gran historia, el conquistador de todos los títulos, el incombustible. Y por futbolistas como él, por futbolistas como ellos, es que persiste la costumbre ganadora. Y aquel invierno del 2003, Pachuca chocó de nuevo con Tigres y otra vez confirmó su supremacía. 3-1 en la ida y 1-0 en la vuelta para aguantar el marcador y consagrarse campeón por tercera vez en solo 4 años. Pero los títulos deben siempre traer algo más que euforia. Jesús y Andrés entendieron que esos campeonatos debían servir como pilares para hacer crecer a toda la organización. Y con esa manera de encarar la vida, el Pachuca poco a poco construyó un estadio donde no había casi nada. Lo cuidó, lo remodeló y no se cansó de mejorarlo hasta convertirlo en el mejor escenario de México. El más lujoso, el más seguro, el más moderno. Aquel 1 de agosto del 2004, con el Rey Pelé y con Lugo como invitados, Pachuca reinauguró el gran Estadio Hidalgo, el nuevo Huracán. Un escenario a la altura del carácter del club. Un recinto con memoria para los héroes que se quedaría como ejemplo para el fútbol nacional. Con circuito cerrado de televisión, con pantallas gigantes, con vestidores de clase mundial, zona VIP, restaurante y un túnel del tiempo por donde caminar resulta un paseo por la historia. Y la portentosa máquina de sueños albiazul siguió generando realidades. Una vez conquistada CONCACAF, Pachuca se lanzó hacia el sur, a la tierra del fútbol del fuego, a los campos donde surgieron los mitos más grandes de este deporte. Así llegó la Copa Toyota Libertadores, y con ella la experiencia de medirse ante los legendarios clubes de Sudamérica, de retarlos, de mirarlos de frente, de llevarlos al límite, como ocurrió con Boca Juniors el día del debut en el torneo continental. Pero el fútbol se teje con victorias y derrotas. Y el Pachuca supo siempre asimilar las lecciones, porque el que no aprende no avanza. El que no reflexiona termina cometiendo los mismos errores. Y el viaje por Sudamérica se convertiría en la preparación que el Pachuca necesitaba para lograr más tarde una empresa mayor. Aquel periplo le templó el carácter, le enseñó a dominar los nervios, le recordó que el fútbol siempre guarda una gran sorpresa en el minuto 90. El jugador me parece que inteligentemente... ¡Remate! ¡Gol! ¡De Walter Daniel Silvani! ¡La cascó el Cookie con la cabeza! ¡Walter Daniel Silvani! ¡Qué buena pelota pone Sánchez Yacuta! La tiene Brizuela, tira el centro raso, segundo palo. ¡Gol!